Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es nuestro trabajo de extensión del curso de Físico-Química 2025-2 y tratará sobre un tema que conecta dos mundos, la termodinámica clásica y la tecnología moderna. El título de nuestra exposición viene dado por Ciclo de Carnot aplicado en refrigeradoras domésticas. Este tema viene de cómo se relaciona un modelo ideal de la termodinámica, el ciclo de Carnot, con los refrigeradores que tenemos en casa y qué tanto podemos acercarnos a ese ideal cuando incorporamos las tecnologías de la industria 4.0. Los integrantes de nuestro equipo vienen a ser los siguientes: Alcarraz Rojas, Cristian Gabriel; mi persona, Eslava Rudas, Cristian Manuel; Lavado Cohen, David Uciel; Saavedra González, Lenin Ailton; Salinas Sánchez, Helen Yoseina; y Santos Salazar, Radik Stalin. El formato de la exposición va a ser iniciando con una breve introducción, luego seguiré con el marco teórico, el ciclo de Carnot inverso, la aplicación en refrigeradoras domésticas, luego con los ejemplos, el análisis termodinámico y por último los resultados, comparaciones y conclusiones. El formato de la exposición va a ser bien. Para entrar de lleno en el tema, el principio motivador es que el ciclo de Carnot inverso establece el límite de eficiencia para cualquier proceso de refrigeración que intercambie calor entre dos focos. En palabras sencillas, existe una eficiencia máxima que no se puede superar por las leyes de la termodinámica. Esa eficiencia depende únicamente de las temperaturas de los focos caliente y frío. En un refrigerador doméstico, el foco frío vendría a ser el interior del compartimiento y el foco caliente vendría a ser el ambiente de la cocina. Cuanto menor sea la diferencia entre esas temperaturas, mayor es el coeficiente de operación teórico. Sin embargo, los equipos reales añaden pérdidas por fricción, irreversibilidades durante compresión y expansión, pérdidas de calor por aislamiento imperfecto, ineficiencia del compresor o pérdidas en intercambiadores de calor. El objetivo del trabajo y de esta exposición es precisar hasta qué punto las tecnologías de digitalización y control pueden reducir esas pérdidas en la práctica, incrementando el COP efectivo, o sea, el coeficiente de operación teórico. Y bueno, lo que buscamos no solo es un análisis académico, sino recomendaciones prácticas como en qué mejorar primero, dónde hay mayor retorno energético y cómo medirlo. Ok, vamos a recapitular uno de los fundamentos que necesitamos para abordar bien el tema. El ciclo de Carnot fue propuesto por Sadi Carnot en 1824 y describe una máquina térmica ideal entre dos focos de temperatura. El sentido inverso, o sea, el ciclo de Carnot inverso, aplicada a la refrigeración, nos dice que la máquina va a tomar calor del foco frío y lo va a trasladar al foco caliente consumiendo trabajo externo. En el ciclo ideal, las transformaciones son reversibles. Tenemos dos isotermas, una a la temperatura del foco caliente y otra a la temperatura del foco frío, intercaladas con dos adiabáticas. Esa reversibilidad va a implicar una ausencia de irreversibilidades, es decir, no va a haber pérdidas de entropía neta y por tanto se va a alcanzar una máxima eficiencia posible. Con respecto a los componentes prácticos que implementan el ciclo real, tenemos a el compresor,
que entrega trabajo al fluido y eleva su presión y temperatura. El condensador, donde el fluido cede calor al ambiente y se condensa. Luego, la válvula de expansión, que provoca una caída de presión y temperatura. Y por último, el evaporador, donde el fluido absorbe calor del interior del refrigerador. Cada uno tiene imperfecciones. El compresor puede tener pérdidas mecánicas y termodinámicas. El condensador y el evaporador presentan resistencias térmicas y no van a alcanzar condiciones de intercambio ideales. La válvula de expansión introduce irreversibilidades durante la estrangulación y además van a existir fugas, pérdidas por aislamiento de calor y van a afectar el rendimiento promedio. Aquí es clave entender el papel del refrigerante. Las propiedades termofísicas determinan la eficiencia del intercambio y los requisitos de presión-temperatura para cada etapa. Al mirar el ciclo inverso desde la perspectiva práctica, podemos mapear las 4 etapas. Primero, la compresión adiabática, que se va a situar en el compresor, en donde la temperatura va a aumentar sin intercambio de calor idealizado. Luego le va a seguir la cesión de calor isotérmica al foco caliente, que se va a situar en el condensador, seguido por la expansión adiabática, que va a ser la bajada de temperatura durante la estrangulación o expansión controlada, y por último la absorción isotérmica en el evaporador, donde se va a extraer calor del interior. Esta descripción nos permite identificar dónde se generan las principales irreversibilidades, como en la compresión no ideal, en las pérdidas de presión y en el intercambio térmico no óptimo. También nos indica dónde aplicar las mejoras, por ejemplo, compresores de velocidad variable o mejores intercambiadores. Ahora, vamos a explorar la intersección con la digitalización. Sensores distribuidos miden temperatura, humedad y apertura de puertas. Estos datos permiten ajustar la operación en tiempo real. El IoT conecta la nevera con una plataforma que centraliza telemetría. El Big Data y sistemas de análisis extraen patrones de uso y detectan anomalías o degradaciones de rendimiento. Los gemelos digitales construyen un modelo virtual del equipo para simular fallas y optimizar parámetros operativos sin afectar el frigorífico real. Y finalmente, la IA puede predecir demanda térmica y optimizar consigna y comportamiento del compresor. Juntos, estos elementos reducen ciclos innecesarios, mejoran la respuesta ante variaciones y prolongan la vida útil del equipo. Desde la perspectiva termodinámica, la digitalización busca minimizar irreversibilidades operacionales y mantener la operación cerca de condiciones donde podamos encontrar un mayor COP efectivo, ¿no? Que es lo que se busca. Aquí se presentan 2 ejemplos concretos que ilustran las tecnologías discutidas. El Samsung Family Hub integra cámaras internas, una pantalla táctil grande e IA que reconoce alimentos y sugiere recetas. Además, ofrece diagnóstico predictivo y conectividad para control remoto. En el otro extremo se tiene el LG InstaView ThinCube. Incorpora sensores Smart Cooling en varios puntos, app de monitoreo y compresor Inventor-Liner con garantía extensa. Ambos modelos buscan optimizar consumo y ofrecer servicios inteligentes. Más allá de funciones de conveniencia, lo relevante es cómo sus componentes
comprensores de velocidad variable, diagnósticos predictivos, control por IA, están orientados a mejorar el rendimiento térmico real y acercarnos lo máximo posible al límite de Carnot. Eh, Entrando ahora en números y análisis, el COP de Carnot para refrigeración se calcula con temperaturas absolutas. Por ejemplo, en condiciones domésticas típicas tenemos que el interior de un refrigerador a veces se sitúa en aproximadamente 4 grados centígrados y bueno, tenemos a la temperatura ambiente que se va a situar entre el 25 grados centígrados. Bajo esas condiciones típicas, el COP teórico puede ser relativamente alto, por ejemplo, alrededor de 6. Sin embargo, los refrigeradores reales suelen tener un COP en el rango de 2 a 4. Esa diferencia se explica por irreversibilidades en compresión, pérdidas por conductividad térmica del aislamiento, resistencias en intercambiadores y control no óptimo. Las tecnologías digitales y los compresores inverter pueden recuperar una fracción significativa de esa brecha. Estudios y estimaciones muestran mejoras energéticas del orden de entre 10 a 20% al incorporar controles adaptativos y compresores de velocidad variable. Ahora, resumimos los resultados observables. Los refrigeradores digitalizados no alcanzan el COP de Carnot, ya que es imposible por irreversibilidades, pero sí se acercan en términos relativos. Los beneficios medibles incluyen reducción de consumo energético, mayor estabilidad de la temperatura interna, menos picos por encendidos y mejor diagnóstico preventivo que evita fallas costosas. En términos porcentuales, la integración de las IoT más las IAs más los compresores Inventor pueden generar ahorros energéticos hasta del 20% en condiciones de uso real. Además, hay beneficios indirectos: mayor vida útil del compresor, menos mantenimiento y mejor experiencia del usuario que reduce malos hábitos de uso. Es importante enfatizar que la magnitud del beneficio depende mucho de la calidad del aislamiento, de la instalación y del comportamiento del usuario. La tecnología solo maximiza el rendimiento posible dentro de esas condiciones. Y ya para cerrar con la exposición, las conclusiones principales vienen a ser las siguientes. Primero, el ciclo de Carnot inverso nos da un límite termodinámico útil para evaluar mejoras. Segundo, los refrigeradores domésticos reales están lejos de ese límite por pérdidas prácticas. Tercero, la adopción de tecnologías de la industria 4.0, como los sensores, los controles adaptativos, los gemelos digitales y las IAs, permiten reducir esas pérdidas y mejorar el COP efectivo para acercarnos al límite teórico. Cuarto, y como último, la elección de refrigerantes más ecológicos y con mejores materiales de aislamiento complementan las mejoras de control. En términos prácticos, recomendamos priorizar mejoras en el control del compresor, que es el Inventor, mitigación de pérdidas por sellos y aislamiento, instalación de sensores para diagnóstico continuo y evaluar el coste-beneficio de gemelos digitales en flotas o para fabricantes. Con estas medidas se obtiene un retorno energético y económico atractivo, además de contribuir a objetivos de sostenibilidad. Para quienes deseen profundizar, el trabajo se
Dentro del trabajo se incluye referencias sobre las IoT, la Big Data, el control automatizado y los estudios comparativos de eficiencia. Los artículos citados y las tesis consultadas permiten reproducir las estimaciones y revisar metodologías. Bueno, eso sería todo. Agradezco su atención y gracias por su tiempo. Adiós.